En este proyecto podemos ver algunos lugares históricos que ya desaparecieron. También podemos ver algunos acontecimientos históricos importantes del país, así como toda esa parte de la arquitectura, la moda y cómo lucía o cómo era el contexto del ambiente que se vivía en cada una de estas épocas que se muestran en las fotografías. Entonces, básicamente, pues lo que queremos es que los jóvenes comiencen a recordar o a construir memoria de cómo lucía nuestro país, qué acciones o qué eventos históricos se desarrollaron en determinados lugares. Estamos viendo aquí, por ejemplo, que antes pues había una estación de taxis, es desde 1947, pueden ver ustedes los modelos de ese entonces, y vemos que antes esta era una vía que estaba habilitada, que es exactamente en el costado norte de la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Otra imagen que podemos ver que muchas personas no conocerán, y es que antes, en 1915, así lucía el frontón de lo que es el Teatro Manuel Bonilla, antes de que se destruyera por un incendio. Aquí pues este es el barrio La Hoya de Tegucigalpa. Vemos algunas personas, algunos militares, porque cerca de exactamente donde está el Congreso Nacional, ahí era la Escuela de Sargentos del Ejército Nacional. Entonces esta fotografía es de 1930 y está pues básicamente en el lugar en donde actualmente podemos ver esa misma bajada. Y esta es muy bonita, pues cómo lucía en ese tiempo Tegucigalpa, ¿verdad? Con vehículos que son carretas tiradas por bestias, ¿verdad? Esta es lo que se llamaba la calle del comercio, y al fondo podemos ver dónde era la antigua casa presidencial, que luego pues se construyó la sede del Congreso Nacional, que es actualmente. Una de las fachadas que se perdió en Tegucigalpa es la Casa Midense, una casa con un estilo arquitectónico hermoso, neoclásico, que se dio paso pues a lo que es ahora el antiguo edificio del Banco Central de Honduras. Podemos ver pues parte de cómo lucían las calles con estos vehículos de época. Este es 1940, y algunos negocios que existían cerca de lo que era la casa presidencial, en donde podemos ver también lo que era en ese momento el Palacio de Telecomunicaciones. Vemos que existía un edificio al costado oeste de este edificio de telecomunicaciones, que obviamente ya se perdió, y esta es una fotografía de 1945, ¿verdad? Igual esta es una imagen muy recordada por generaciones anteriores de Tegucigalpa, el famoso Duncan Maya, ¿verdad? Un lugar que posteriormente se convirtió en un centro social, restaurante, ¿verdad? Y que ya desapareció de la ciudad, pero que queda todavía en la memoria. Esta es una fotografía muy importante, es en 1924, cuando la guerra civil estalló. Un contingente militar estadounidense entró a Honduras para proteger los bienes de los ciudadanos estadounidenses que podían correr peligro por las acciones bélicas de esa guerra civil. Aquí lo que vemos es un comando de unos Marines, vemos la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos están entrando, y esto generó muchas protestas. Incluso Froilán Turcios se declaró en contra de esta presencia. Y esta es una imagen muy linda de lo que era antes el transporte del Correo Nacional. Vemos el carro a un costado de lo que era el Banco de Honduras, un hermoso edificio que ya desapareció también. Y esta es una fotografía de 1937 aproximadamente. Bien, otro de los lugares que muchas generaciones pasadas recuerdan también es el Café de París, que estaba a un costado de lo que es ahora el edificio Midense Soto, un lugar muy recorrido por intelectuales, políticos de la época, ¿verdad? En donde solían llegar a degustar algún café entre pláticas interesantes, ¿verdad? Esta fotografía es de 1950.
Bien, y esta es una imagen muy interesante porque vemos el Parque Central recién inaugurado, bueno, 1938, se recién inauguró entre el 35, esta fue una obra de Carías, pero lo interesante aquí es que vemos que la escultura o la estatua del general Morazán estaba viendo hacia el sur. Posteriormente, en una nueva remodelación, pues se le dio vuelta, ¿verdad? Y se le dirigió hacia el norte. Dicen, ¿verdad?, la tradición que él miraba hacia el sur porque la mayor parte de su ejército era salvadoreño y como una muestra de cariño, pues algunos quisieron pues recordarle de esta manera esa gran amistad y cariño que tenía por el pueblo salvadoreño. Y esta es una imagen histórica de un acontecimiento que pasó en el Parque La Leona. Esto fue para la develación de la estatua del general Bonilla, que actualmente se encuentra ahí todavía, y esta es una fotografía de 1926. Esta es una imagen que causa mucha nostalgia, ya que lo que estamos viendo ahí es el edificio antiguo de lo que era el Banco Central de Honduras, un edificio muy lindo con un estilo arquitectónico bastante elegante, ¿verdad? Que desgraciadamente se perdió, las autoridades de la época pues no lo apreciaron, ¿verdad? Y no lo preservaron para poder mostrar también una fisonomía linda de lo que era la ciudad. Entonces, esta es una fotografía muy nostálgica en donde actualmente hay un edificio donde estuvo anteriormente el Registro Nacional de las Personas. Bien, continuamos viendo la calle del Comercio. Esta es una fotografía de 1917, ¿verdad? Es una calle muy activa en donde igual podemos ver que el transporte de ese tiempo pues eran bestias de carga con carretas, y vemos aquí el estilo de la vestimenta de las personas de la época, y al fondo pues está el Parque Central y La Leona, el barrio La Leona. De nuevo vemos lo que era el edificio del Café París, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Un lugar muy concurrido por políticos y gente intelectual de la época, y lo que se llamaba Los Corredores, ¿verdad? Otro edificio que estaba a la par, en donde pues actualmente se encuentra el edificio histórico de la municipalidad. Esta fotografía es de 1952. Y bueno, esto es lo que es la calle que está a un costado de lo que es la actual sede del Congreso Nacional. Ahí funcionaba lo que fue la Casa Presidencial, en el tiempo en donde se tomó esta fotografía, 1914, donde aún todavía no existía la posterior Casa Presidencial que conocemos todos, ¿verdad? La antigua, la histórica, que se construyó en 1917. A la par podemos ver parte de lo que era el edificio, este edificio lindo llamado el edificio Fortín, ¿verdad? Esta es una imagen histórica, ¿verdad? Es el pueblo de Tegucigalpa recibiendo a las tropas de Ferrera en 1924, ¿verdad? Vemos que pasa por arcos triunfales, ¿verdad? Y la población esperando su llegada. La fotografía es de 1924 y es el Puente Mayor. Y bueno, esta también es una imagen muy nostálgica desde el Parque La Leona. Vemos todavía Tegucigalpa en sus primeros años, 1920. Vemos parte de lo que era el kiosco en el Parque Central, y al fondo pues una Comayagüela todavía bastante rural. Es una imagen, como les decía, bastante nostálgica de lo que fue Tegucigalpa en los primeros años. Un rescate de la memoria gráfica de nuestro país para las nuevas generaciones, pero también es un recuerdo nostálgico bastante bonito para las generaciones ya que pudieron vivir en esas épocas. Entonces, pues básicamente es esto, el proyecto Fusión se está desarrollando para todas las ciudades del país. Ya hicimos fusión en La Ceiba también, hay una bastante generación de fotos históricas ahí, y también se está iniciando en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, Choluteca. Muchas gracias.